cuando descubrí que yo era la villana secundaria de una novela de CEO autoritario. Llevaba ya 2 años casada con ese CEO dominante. Según la descripción del libro, dentro de medio año tendría que ceder el puesto. Y esos 6 meses serían justamente el periodo en el que yo, mientras me buscaba problemas a mí misma, impulsaría el desarrollo de la relación entre el protagonista masculino y la protagonista femenina. Capítulo 1. Al despertarme por la mañana, como de costumbre, le preparé a mi querido esposo su sándwich favorito y su café molido a mano preferido. Luego le ajusté la corbata, le abroché los gemelos y lo acompañé hasta la puerta. De pie en la entrada, observando cómo el coche se alejaba, una chispa repentina cruzó mi mente. En ese instante, todo aquello que había olvidado volvió de golpe a mis recuerdos. Fue realmente una revelación total, como si hubiera alcanzado de pronto un estado de iluminación. La cosa fue así. Hace 25 años, con los recuerdos de mi vida anterior, reencarné desde el vientre en el mundo de este libro. Al principio no sabía que había entrado en una novela, hasta que un hombre, sonriendo tanto que casi no se le veían los ojos, dijo: «Cariño, por fin tenemos nombre. Nos llamamos Carlota. ¿Qué te parece?». El hombre frente a mí era mi padre, Pablo. En cuanto a Mary, no hacía falta pensarlo, sin duda era mi madre. El nombre Carlota, ¿cómo decirlo? Un poco común. Aunque el nombre Carlota me sonaba vagamente familiar, no le di demasiadas vueltas. Después de todo, un nombre tan poco original tiene muchísimas probabilidades de repetirse. Luego él añadió: «Mi hija es realmente preciosa». Ayer, Kim, el segundo, todavía quería que comprometiéramos a Carlota con su hijo para que fuera su futura esposa. Bah, qué ilusiones se hace. En ese momento, se oyó una voz femenina y suave: «Jeje, yo en cambio creo que Vic es bastante bueno. Nuestras familias se conocen bien. Así no tendremos que preocuparnos de que nuestra hija sufra en el futuro. Que se atreva. A ver quién se atreve a intimidar a mi hija. Me juego la vida si hace falta». No supe qué más dijeron después. En mi cabeza solo quedó resonando el nombre Vic, Víctor, Víctor. En ese instante, por fin comprendí de dónde venía la sensación de familiaridad que me producía el nombre Carlota. ¿No era justamente un personaje del libro que había leído justo antes de reencarnar? Era una novela romántica típica de CEO autoritario con tono dulce, como manda el estándar del género. Había un CEO dominante y una protagonista dulce. En ese libro, el CEO era Víctor Kim, un presidente autoritario, frío e inexpresivo. La protagonista dulce era Elisa, una secretaria joven, llena de energía, cálida y luminosa. Recién llegada al mundo laboral, se topó con incontables frustraciones y golpes, pero aún así, seguía llena de entusiasmo y esperanza por la vida. Esa pureza y tenacidad hicieron que el gran boss se fijara en ella. No solo no la culpó por sus errores, sino que además le brindó mucha ayuda. Así, poco a poco, el gran boss pasó de la simple curiosidad a un amor profundo por la pequeña secretaria. De este modo, los dos iniciaron una historia de amor romántica. Y para que una historia de amor hermosa sea duradera y sólida, siempre hacen falta unos cuantos personajes que no saben leer el ambiente para servir de catalizador. Ese personaje era Carlota. Carlota y Víctor crecieron juntos desde la infancia. Sus familias habían acordado un matrimonio desde pequeños, y en cuanto alcanzaron la edad legal, se casaron y registraron el matrimonio. Carlota amaba profundamente a Víctor, pero los sentimientos de Víctor hacia Carlota eran más responsabilidad que amor. O mejor dicho, antes de Elisa, Víctor ni siquiera sabía qué era el amor. Su carrera y su vida sentimental parecían estar completamente planificadas. Él solo tenía que seguir los pasos establecidos. Pero la aparición de Elisa fue como un rayo de sol que rompió la quietud de un estanque de agua estancada, despertando en Víctor una pasión que nunca había conocido. Eso sí, ambos eran inocentes. Aunque entre ellos flotaban burbujas de amor por todas partes, nunca cruzaron la línea moral para impulsar el desarrollo de la trama. En este momento era cuando Carlota debía entrar en escena. Como esposa, enseguida descubrió que su marido tenía algo raro. Tirando del hilo poco a poco, dio con Elisa. Luego vinieron todo tipo de presiones y abusos contra Elisa. Sin embargo, todas esas acciones no solo no le causaron ningún daño a Elisa, sino que, por el contrario, hicieron que Víctor se diera cuenta de cuáles eran realmente sus sentimientos por ella. Llegados a este punto, solo quiero decir una frase: bien hecho. Después de una tras otra de sus maniobras tóxicas, Víctor empezó a detestar cada vez más a Carlota, hasta el punto de pedir el divorcio. ¿Cómo iba Carlota a aceptarlo? Fue directamente a buscar a alguien para secuestrar a Elisa, con la intención de arruinarla. Eso tocó por completo la línea roja de Víctor. Con métodos fulminantes hundió a la familia Moe y, devolviendo el golpe con la misma moneda, arrojó a Carlota Moe a manos de unos cuantos gamberros callejeros. Así,
Carlota murió sin hacer ruido. Y Víctor, por su parte, vivió feliz para siempre con Elisa. Más tarde incluso tuvieron un par de gemelos. Final feliz. Mis narices. Cuando supe que había entrado en una novela, solo tenía una convicción en mi corazón: valorar la vida y mantenerme lejos de Víctor. Y eso fue exactamente lo que hice. Antes de cumplir 3 años, antes de los 3, demostré plenamente lo mucho que detestaba a Víctor. Con solo verlo, lloraba. Si se me acercaba, mordía. Si tenía leche, la guardaba para escupírsela encima. Si tenía ganas de orinar, esperaba para mearle encima. Así que Vic se escondía en cuanto me veía. Con eso me sentía bastante satisfecha. Pensaba que, si seguía esforzándome, sin duda podría convertirme en una completa desconocida para Víctor. Pero el destino insistía en llevarme la contraria. El día de mi 3er cumpleaños, ¡paf!, como si algo me hubiera golpeado la cabeza. En un instante olvidé por completo todo lo relacionado con haber entrado en la novela. En mis ojos y en mi corazón solo quedó la cara de Víctor, tan atractiva que hacía salivar. Durante los 22 años siguientes me convertí en una fan ciega de Víctor, siguiéndolo todo el día como una sombra, persiguiéndolo a todas partes, y él parecía encantado con que lo acosara de ese modo, sin rechazarme nunca. Eso no solo alimentó mi descaro, sino que, sin ninguna duda, acabamos entrando juntos en el matrimonio. No, en la tumba, de pie frente a la villa, me pellizqué con fuerza el muslo, hasta hacerme llorar a moco tendido. Joder, la belleza me arruinó. Al entrar en la casa, sobre la mesa del comedor del salón seguían colocados unos sándwiches exquisitos y un café de molienda manual aún humeante, intactos. Pensándolo bien, desde hacía 4 días Víctor había dejado de comerse el desayuno que yo preparaba. La razón que me dio fue: demasiado temprano. No tenía hambre. No le di muchas vueltas y aún así me levantaba temprano todos los días para hacérselo. Siempre pensaba: ¿y si hoy sí tiene hambre? ¿Y si tiene hambre y no hay nada para comer? Pero ahora, con los recuerdos regresando, por fin entendí la razón. No es que no tuviera hambre, sino que estaba guardando el estómago para ir a la empresa a comerse el desayuno que Elisa le llevaba. Elisa decía que tomar café por la mañana no era bueno. Elisa decía que los sándwiches no tenían calor humano. Elisa decía: lo que más me gusta es la leche de soja con churros. Y también mi propia gachita de mijo. Señor Kim, pruébela. Uf, me froté el pecho. Dolía un poco. ¿Qué hago ahora? Capítulo 2. Sentada frente a la mesa del comedor, comiendo el sándwich que yo misma había preparado, solo sentía que sabía a cartón. Maldito cielo. Siempre haciendo cosas inhumanas. Si hubiera recordado desde el principio lo de haber entrado en una novela, jamás me habría acercado a Víctor, sabiendo perfectamente que en el futuro se enamoraría de otra persona y aún así meterme en su vida. ¿No es eso buscar humillación? Si me hubiera transportado a la novela justo en este momento, sin duda habría pedido el divorcio de inmediato, cortando de raíz con Víctor y con todas esas cosas caóticas. Pero fueron 22 años. 22 años siendo una pagafantas de Víctor. Yo de verdad lo amaba. Víctor era especial conmigo. Siempre creí que Víctor me amaba, aunque no con la misma profundidad con la que yo lo amaba a él. Pero aún así pensaba que yo era la única, la irreemplazable. Esa era precisamente la razón por la que pude perseguirlo durante tantos años. Y ahora vienes y me dices que no me ama, que tiene a su verdadero amor en otra persona. ¿Y eso qué se supone que significa? ¿Matarme por dentro? En ese momento entró la empleada de la casa. Al verme, preguntó: señora, ¿qué le apetece comer hoy al mediodía? Voy a comprar los ingredientes. De pronto pensé en algo y me levanté de golpe. Tía Liu, prepara algunos platos que le gusten al señor. Iré a su empresa al mediodía. De acuerdo, vaya preparando todo. Saldré un momento. Está bien. Conduje un coche deportivo rojo y salí de la villa directamente rumbo al hospital. Mi periodo menstrual se había retrasado una semana este mes. Al principio no le di importancia. Al fin y al cabo, siempre había sido irregular. Pero cuando mis recuerdos regresaron, pensé en algo. En la historia original, Carlota había tenido un hijo, aunque ella misma no lo sabía. Una vez fue a la empresa a buscar a Víctor y, al abrir la puerta, vio a Elisa ayudándole a ajustarse la corbata. En realidad, entre ellos no había nada. Simplemente, Elisa había derramado café accidentalmente sobre Víctor. Y como él, acostumbrado a que siempre fuera Carlota quien le arreglara la corbata, no sabía hacerlo, no tuvo más remedio que dejar que Elisa lo ayudara. Pero Carlota no lo sabía. Como una loca, se lanzó hacia adelante, agarró a Elisa del pelo y levantó la mano para golpearla. Víctor, por supuesto, no se lo permitió. Sujetó a Carlota de un tirón y la empujó hacia afuera. Fue ese empujón el que hizo que Carlota perdiera al niño.
y al perderlo, el odio de Carlota hacia Elisa se volvió aún más profundo. De manera excepcional, Víctor sintió un poco de culpa hacia ella y trasladó a Elisa fuera del departamento de secretaría. Pero esa trama no existía para Carlota, sino para impulsar la relación entre Víctor y Elisa. Después de todo, un día sin verse se sentía como 3 otoños enteros. Conduje con firmeza hacia el hospital. Víctor y yo llevábamos 2 años de matrimonio y siempre habíamos usado métodos anticonceptivos. En cuanto a tener hijos, ambos habíamos sido tácitamente de la misma opinión, no forzarlo. ¿Qué pensaba Víctor? No lo sabía. Por mi parte, solo quería disfrutar unos cuantos años más de nuestro mundo de dos. Pronto llegué al hospital. De manera casi mecánica, pedí turno y fui al departamento de ginecología. Luego vinieron la espera, la consulta con el médico, el pago, los exámenes y la espera de los resultados. Todo el proceso duró 2 horas. Durante esas 2 horas mi mente estuvo completamente en blanco. No podía pensar en nada, ni era capaz de hacerlo. La doctora miró los resultados del análisis y dijo, según los resultados, efectivamente está embarazada. Mi corazón tembló levemente. Sin darme cuenta, llevé la mano a mi vientre. Allí, realmente había una pequeña vida, un hijo mío y de Víctor. Aunque no estaba mentalmente preparada, aquello era, sin duda, una sorpresa inesperada y feliz. Pero en ese preciso momento, mi corazón estaba lleno de confusión. La doctora preguntó, ¿tiene pensado conservar al bebé? Levanté la cabeza de golpe. ¿Conservarlo o no? ¿Cómo que qué clase de pregunta era esa? No, y sin embargo, realmente era una pregunta, porque dudé. No fue hasta que llegué a la entrada del hospital que salí de ese estado de aturdimiento, mirando a la gente que iba y venía afuera. Respiré hondo y conduje de regreso a casa. 22 años de sentimientos, 2 años de matrimonio y el niño en mi vientre. No quería que la trama de un libro sentenciara a muerte mi vida. Víctor, por favor, no me decepciones. Cuando regresé a casa, la tía Liu ya había preparado la comida. Mientras colocaba los platos en recipientes, sonrió y dijo, hoy en día no quedan muchos matrimonios tan cariñosos como el de la señora y el señor. Solo verlos me da envidia. En otro momento habría sonreído feliz, pero en ese instante ni siquiera tenía fuerzas para mover las comisuras de los labios. La villa quedaba a media hora en coche de la empresa de Víctor. Cuando llegué abajo del edificio, eran justo las 12 en punto. La recepcionista me conocía. No hizo falta avisar. Entré directamente al ascensor exclusivo y subí sin ningún contratiempo hasta la planta 32. El primero en verme fue Liam, el asistente de Víctor. En el instante en que me vio, su expresión se quedó rígida. Un destello de nerviosismo cruzó por sus ojos, aunque enseguida volvió a la normalidad. Señora, ¿cómo es que ha venido? Sonreí ligeramente. ¿Dónde está Víctor? Liam respondió, el presidente está en su despacho. Voy a avisarle. Lo agarré del brazo. No hace falta. Iré yo misma. Aunque no venía muchas veces a la empresa de Víctor, conocía el camino. Al llegar a la puerta del despacho del presidente, empujé suavemente la puerta. La iluminación de aquel despacho era excelente. A las 12 del mediodía, una luz deslumbrante entraba por los cristales limpios y transparentes, llenando la habitación de claridad y calidez. A contraluz vi a un hombre y una mujer sentados frente al escritorio. Delante de ellos había unas adorables fiambreras con forma de gatito. Estaban sentados muy cerca, comiendo con evidente gusto. La chica parecía decir algo, con una sonrisa en el rostro. El hombre levantó la cabeza y la escuchó con atención. No sabía si era por la luz del sol, pero en ese momento él parecía especialmente amable, con una ternura que yo jamás había visto antes. Temiendo que fueran imaginaciones mías, saqué el móvil y apreté el botón de la cámara. Clic. Chasqueé la lengua en voz baja. Maldición. Olvidé quitar el sonido. Arruiné la escena. ¡Qué estupidez! Los dos parecieron sorprenderse muchísimo por mi aparición. Durante unos segundos, sus expresiones quedaron congeladas. Ver esa expresión en la cara de Víctor no dejó de resultarme placentero. No pude evitarlo y solté una risita. Víctor frunció el ceño al mirarme. Su expresión dejaba claro que mi llegada no le había gustado en absoluto. Ay, Víctor, de verdad sabes herir. El rostro de Elisa palideció y se puso de pie de golpe. Se movió tan rápido que el recipiente con la sopa volcó por completo. ¡Ah! La sopa cayó sobre sus piernas, tan caliente que gritó de dolor. Víctor se levantó de inmediato y, sujetándola con fuerza, la apartó hacia atrás. Me di la vuelta y me marché, sin ganas de ver lo que sucedería después. Después de todo, somos personas decentes. No pensaba rebajarme a hacer algo indecoroso como en la historia original. Liam estaba detrás de mí, con una expresión de total nerviosismo. Le metí la fiambrera que llevaba en las manos. Tómala, para ti. Liam se quedó pálido de la impresión. No me fui de la empresa.
sino que me dirigí al departamento de secretaría. Al verme entrar, varias secretarias se pusieron de pie. Evidentemente, todas me conocían. Mejor así, me ahorraba explicaciones. ¿Quién es Selena?, pregunté. Una mujer de aspecto seductor se adelantó con evidente temor. Señora, soy yo. ¿Qué desea? Saqué mi tarjeta de presentación del bolso y se la entregué. Me interesa mucho lo que tienes entre manos. Recuerda contactarme. Selena se quedó completamente desconcertada. Cuando salí del departamento de secretaría, Víctor ya estaba esperándome afuera. Contuve cualquier emoción en mi rostro y pasé junto a él sin mirarlo, pero no tenía intención de dejarme ir. Me agarró la mano con fuerza. ¿Por qué has venido?, preguntó. Suéltame. Tal vez mi tono fue demasiado frío. Al fin y al cabo, nunca le había hablado así. La mano de Víctor se cerró aún más alrededor de la mía. Carlota, no armes un drama. Solté un suspiro. Víctor, suéltame. Ahora mismo no quiero hablar contigo. Así que no te humilles más. El rostro de Víctor se ensombreció. En sus ojos ardía la ira. No me acobardé y le sostuve la mirada. Yo, Carlota, nunca he tenido buen carácter. Si fui dulce y complaciente con él, fue solo porque lo amaba. Ahora me daba cuenta de que ya no hacía falta. Me solté de Víctor y me fui de la empresa sin volver la cabeza. Capítulo 3. Después de salir de la empresa no regresé a casa, sino que alquilé una habitación en un hotel. Selena no me decepcionó. Apenas pasó 1 hora y media antes de que se pusiera en contacto conmigo. En la historia original, Selena era un personaje secundario insignificante. Tenía muchísima confianza en su apariencia, una confianza que la volvía algo arrogante. Por eso, cuando Elisa se ganó el favor de Víctor, Selena sintió unos celos descomunales, y el sexto sentido de las mujeres es sorprendentemente certero. Se puede decir que Selena fue la primera en descubrir que entre Elisa y Víctor había algo raro. Por una mezcla de emociones complejas, fotografió todos los momentos ambiguos en los que Elisa y Víctor estaban a solas. Más tarde, todas esas fotos llegaron a manos de Carlota y se convirtieron en la chispa que la llevó a volverse una villana. Convertirme en una villana no me interesaba, pero los trapos sucios, esos me encantaban. Usé dinero para comprarle a Selena todo el material explosivo que tenía. La verdad, fue muy eficiente. No solo había fotos, sino también videos. Me quedé mirando todo aquello durante casi 2 horas, hasta que me dolían los ojos y tenía el estómago vacío. Me froté el entrecejo, aunque no tenía apetito ni ganas de comer. Al pensar en la pequeña semilla en mi vientre, aún así pedí comida. No sé si dejarlo pasar hambre ahora cuenta como violencia doméstica. Apenas colgué el teléfono del hotel, sonó mi móvil. Era Víctor. 7:27, la hora habitual a la que regresaba a casa después del trabajo. No contesté, colgué directamente. Él no volvió a llamar. Así era Víctor. Después de colgarle, llamé al abogado Sao. Presidenta Moo, ¿en qué puedo ayudarla? Ayúdeme a redactar un acuerdo de divorcio. Lo necesito para mañana. Al otro lado de la línea pareció quedarse en shock. Durante un buen rato no respondió. Pensé incluso que la llamada se había cortado. Hola, abogado Sao. Por fin reaccionó. ¿Usted qué ha dicho? ¿De quién es el acuerdo de divorcio? Me dio risa. ¿Acaso iba a pedirle que redactara el de otra persona? El mío, el de Víctor y el mío. Esta vez reaccionó con rapidez. De acuerdo, lo entiendo. ¿Cómo desean repartir los bienes? Lo mío sigue siendo mío. Lo suyo sigue siendo suyo. La parte en común no la quiero. Aunque Víctor y yo teníamos patrimonios separados, los bienes conjuntos no eran pocos. Tras tantos años, inversiones y colecciones de todo tipo, dividirlos en detalle no era algo que pudiera hacerse en poco tiempo. Entonces, ¿se iría usted con lo opuesto?, preguntó el abogado Sao. No me gustaba nada esa expresión. Entonces que él renuncie a la parte conjunta y que todo quede para mí. Víctor tenía esa capacidad de asumirlo. Entendido. Me pondré a redactarlo ahora mismo y se lo enviaré en cuanto esté listo. La eficiencia del abogado Sao era impresionante. En media hora ya lo había terminado y me lo mandó directamente. Me quedé pasmada. A ese ritmo, yo ni siquiera había terminado de comer. Decidido, a fin de año le daré un gran sobre rojo. Después de comer, me preparé para bajar a imprimir el acuerdo de divorcio y también revelar esas fotos. En cuanto abrí la puerta, una sombra negra me cubrió por completo. Me sobresalté y levanté la vista apresuradamente. Era Víctor. Tenía el ceño fruncido y el rostro sombrío. Solté un suspiro de alivio y le espeté de mal humor. ¿Quieres asustarme hasta la muerte? No me sorprendía que Víctor estuviera allí. Era una persona muy responsable. Mientras yo siguiera siendo su responsabilidad, no me dejaría de lado. Si no le contestaba el teléfono, con toda seguridad vendría a buscarme. ¿Por qué no volviste a casa?, preguntó con voz grave. Llegas justo a tiempo,
respondí. Entra y siéntate un rato. Tengo algo que decirte. Mientras hablaba, me dispuse a salir. ¿A dónde vas?, preguntó. A imprimir unas cosas. Te acompaño. Lo aparté y lo miré con firmeza, sin dejar lugar a discusión. No hace falta. Espera aquí. Víctor frunció el ceño, pero al final soltó la mano. Entré en el ascensor y solté un largo suspiro. Apreté mis manos, que temblaban un poco, y me insulté a mí misma en voz baja. Qué inútil. Cuando regresé después de imprimir las cosas, Víctor estaba sentado correctamente en el sofá. Siempre era así, meticuloso hasta el extremo, como si fuera un robot sin emociones. Pero esa tarde, al ver aquellas fotos, entendí que en realidad no lo era. Lo miré un momento y luego bajé la cabeza. El acuerdo de divorcio estaba en 2 copias. Saqué un bolígrafo del bolso, firmé y se lo entregué a Víctor. Víctor lo tomó con desconcierto. En cuanto leyó el contenido, su expresión cambió bruscamente. Levantó la cabeza y me miró con incredulidad. ¿Divorcio? ¿Quieres divorciarte de mí? Asentí. Sí. Víctor me observó con una mirada oscura. Yo le sostuve la mirada con calma. Tras un largo silencio, lanzó los papeles sobre la mesa. El motivo. Saqué las fotos reveladas y las tiré delante de él. La de arriba mostraba a él y a Elisa de espaldas, de pie en la azotea, mirando a lo lejos. El ángulo era perfecto, captaba justo el momento en que se miraban a los ojos y sonreían el uno al otro. Víctor pasó las fotos una a una. Su expresión era tranquila, sin la menor ondulación. Ni siquiera le tembló la mano al sostenerlas. Solté una risa burlona. Comparado con mi reacción, la diferencia era abismal. ¿Me estás vigilando? Levantó la cabeza al terminar de verlas, con impaciencia y un rastro de ira en los ojos. Su reacción me hizo reír de rabia. Así que después de ver todo esto, ¿lo único que se te ocurre es exigirme responsabilidades? Víctor, de verdad, eres increíble. Has logrado demostrarme lo bien que sabes esquivar el tema. Pero aclaremos algo, no te estaba siguiendo. Simplemente alguien tomó estas fotos y yo las compré. ¿Algún problema? ¿O piensas demandarme por vulnerar vuestros derechos de imagen? Si es así, te acompaño hasta el final. Víctor frunció profundamente el ceño. No es eso. Ella y yo solo somos jefe y subordinada. No hay nada entre nosotros. Si estás montando un escándalo por ella, no hace falta. Ja. Solté una carcajada fría. Claro que lo sé. No hay nada. No se han dado la mano. No se han abrazado. No se han besado. No se han acostado juntos. ¿Y qué importa eso? Yo, Carlota, ¿tengo que ser tan miserable como para esperar a que me humillen del todo para reaccionar? Lo siento, pero mi límite no está ahí. La mirada de Víctor se volvió helada. Se levantó y se acercó a mí. Carlota, ¿qué demonios estás haciendo? Ya te he dicho que no hay nada entre ella y yo. ¿Qué más quieres? Fruncí el ceño y retrocedí un par de pasos. ¿No entiendes el idioma humano? He dicho que quiero divorciarme. No puedo vivir con alguien que en cualquier momento puede ser infiel. Víctor se veía irritado. Rugió en voz baja. Carlota, deja de hacer tonterías. Recoge tus cosas y vuelve conmigo. Puedo fingir que no ha pasado nada. Yo también exploté. ¿Qué no ha pasado nada? ¿Por qué no ha pasado nada? ¿Tú haces cosas descaradas y todavía tienes la desfachatez de enredarme con argumentos? Divorcio. Divorcio. Quiero divorciarme. Ahora mismo. Inmediatamente. Cállate. Víctor alzó la voz, y me sobresalté. En sus ojos ardía un fuego furioso. Carlota, no quiero volver a oír esa palabra. Ya no eres una niña. Debes responsabilizarte de lo que dices. Esa frase logró enfurecerme por completo. ¿Responsabilidad? ¿Cómo se atrevía a decirme esa palabra? Sin pensarlo, agarré mi bolso y se lo lancé. Corrí a sacar una de las fotos y se la estampé en la cara. En la imagen, Víctor estaba comiendo los bollos que Elisa le había comprado, con una taza de leche de soja en la mano. La fecha de la foto era anteayer. Todas las mañanas me levanto una hora antes para moler café y hacerte sándwiches. Nunca he dormido hasta tarde. Te he cuidado con comida y bebida de primera. Y al final alguien te tira un hueso podrido y tú lo consideras un manjar del mundo. ¡Qué ingrato! El pecho me subía y bajaba con fuerza. Estaba furiosa. A hablarme de responsabilidad. Víctor, ¿tú crees que te lo mereces? Capítulo 4. Probablemente era la primera vez que alguien lo insultaba así. La mirada con la que Víctor me observaba parecía querer devorarme, pero no me importó en absoluto. Al contrario, me sentía increíblemente aliviada. Víctor me miró fijamente durante un largo rato y, apretando los dientes, dijo, ¿estás segura de que quieres divorciarte? Le puse delante el acuerdo de divorcio y el bolígrafo, demostrando mi determinación con hechos. La expresión de Víctor cambió varias veces. Al final firmó el acuerdo con una fuerza tal que casi atravesó el papel. No miró ni una sola línea del contenido.
Levanté las cejas. De repente sentí que había salido perdiendo. Si hubiera sabido que sería así, debería haberle sacado una buena suma. Al fin y al cabo, ¿quién se queja de tener demasiado dinero? Con el rostro sombrío y cargado de ira, Víctor se levantó y se fue. Mirando su espalda, le advertí: trae tu documento de identidad y el registro familiar. Mañana por la mañana te espero en la puerta del registro civil. Se detuvo un instante y luego se marchó sin girarse. Chasqueé la lengua. ¡Qué mala educación! A la mañana siguiente me desperté muy temprano, cuando apenas clareaba. Miré la hora, las 6. Esa hora me enfureció. Un reloj biológico forjado durante años, sin que nadie me llamara ni sonara una alarma. Me despertaba sola a la hora exacta. Ese instinto volvió a recordarme que tantos años de sentimientos sinceros habían sido dados a un ingrato. Víctor, hombre despreciable. Reprimí la rabia. Enterré la cabeza en la almohada e intenté volver a dormir. Pero fuera como fuera, no lo conseguía. ¡Qué fastidio! Me revolví en la cama durante más de una hora, hasta que al final, a regañadientes, me levanté. Después de desayunar y arreglarme, fui al registro civil. Esperé allí a Víctor 2 horas, hasta que mi paciencia se agotó por completo y él seguía sin aparecer. Eso arruinó por completo mi estado de ánimo. Víctor, hombre despreciable. Conduje directamente hasta la empresa de Víctor. Cuando Liam me vio, se puso tan nervioso como si se enfrentara a un enemigo formidable. Señora, el presidente está en una reunión. ¿Quiere esperar en su despacho? Mi cara debía de ser terrible. No lo puse en aprietos y fui directamente al despacho de Víctor. Apenas me senté, llamaron a la puerta. Luego Elisa entró con timidez, como la dulce protegida típica de las novelas de magnates. Sus rasgos no eran extraordinariamente finos, pero juntos resultaban muy agradables a la vista, esa clase de flor blanca pura y delicada que parece sacada de un cuento. Desde luego, era alguien fácil de compadecer. Señora, este es su café. Señora, levanté las cejas. ¿No sabes quién soy? Elisa abrió mucho sus ojos claros como el agua del otoño. Usted es la esposa del señor Kim. Sonreí con calma. Así que lo sabes. Entonces esto se vuelve interesante. En toda la empresa me llaman la señora, pero solo tú me llamas señora, en un sentido distante. ¿Qué pasa? ¿No quieres reconocer mi identidad como esposa de Víctor? Elisa, nerviosa, quiso agitar las manos, pero pareció olvidar el café que llevaba. Así, una taza de café hirviendo se derramó sobre su mano. ¡Ah! Gritó de dolor. Su rostro se volvió pálido al instante, con el ceño fruncido. Me levanté y usé la chaqueta del traje de Víctor que colgaba del respaldo de la silla para limpiarme la mano. Ayer derramaste sopa, hoy derramas café. ¿Qué pasa? ¿Te falta agua en el destino? Con lo torpe que eres, en mi empresa ya te habrían despedido 10 veces. Y aún así Víctor Kim te mantiene a su lado. Vaya amor verdadero. Elisa pareció sentir una humillación extrema. Me miró con obstinación. Señora Mo, el señor Kim y yo solo tenemos una relación laboral normal. Admito que hoy fue un error mío, pero entre el señor Kim y yo no hay absolutamente nada ambiguo. Espero que no me calumnie. Arrojé la chaqueta de Víctor al suelo como si fuera basura. ¿Relación laboral normal? Déjame decirte que es una relación laboral normal. Todas las secretarias del departamento, cuando caminan junto a Víctor, mantienen al menos la distancia de un brazo. No le llevan el desayuno, no le preparan el almuerzo y mucho menos se sientan tan cerca como para rozarse los brazos mientras comen. Y por último, mira bien, en todo el departamento de secretaría, excepto tú, quien no viste traje formal, tacones y un maquillaje impecable, y tú, ropa informal, zapatillas deportivas, cara lavada. ¿Qué pasa? ¿La empresa te abrió una puerta trasera? El rostro de Elisa alternó entre el verde y el blanco, justo cuando iba a replicar algo. Levanté la cabeza y miré detrás de ella. ¿Lo has entendido, señor Kim? Elisa se giró de golpe. Al ver a Víctor, adoptó de inmediato una expresión a punto de llorar, mezclada con una fingida fortaleza. Señor Kim. Víctor se acercó con el rostro sombrío. Ella lo miró con ojos suplicantes, pero él ni siquiera le dedicó una mirada. Fue directo hacia mí. Me agarró de la mano. ¿Qué ha pasado? Solo entonces noté el escozor en la mano. Bajé la mirada. Una mancha roja destacaba sobre la piel blanca del dorso de mi mano. Era una quemadura del café que había salpicado antes. Capítulo 5. Al ver a Víctor aparentando tanta preocupación, de repente perdí todo el interés. Me solté de su agarre. No necesito que te metas. El rostro de Víctor se oscureció. ¿Qué ha pasado exactamente? Elisa se mordió suavemente el labio inferior. Tenía los ojos llenos de lágrimas, a punto de caer. Señor Kim, ha sido culpa mía. Antes derramé el café sin querer.
Solo entonces Víctor Kim se fijó en la mano temblorosa de Elisa. Frunció ligeramente el ceño. Está bien. Sal y ve a ocuparte de eso. Liam, ve a comprar pomada para quemaduras. Sí, señor Kim, voy enseguida. Elisa miró a Víctor. Luego, con gesto obstinado, se dio la vuelta y se marchó. Solté una risa burlona. ¿Qué es esto? ¿Una versión moderna del pastor y la tejedora? Lo pintáis todo como si yo fuera la villana que separa a una pareja enamorada. Víctor me lanzó una mirada fulminante. Carlota, ¿no te basta con armar escándalos fuera? ¿También tienes que venir a la empresa a hacer el ridículo? Aunque estaba preparada, el corazón se me clavó igual. Lo miré sin expresión. ¿Qué pasa? ¿Ver qué maltrato a tu pequeña amante te duele? ¿Pero qué le vamos a hacer? Todavía ostento el título de señora Kim frente a esas amantes que se me vienen encima. Aún tengo un poco de derecho a ponerlas en su sitio. Si de verdad te duele tu pequeña amante, no deberías haberme dejado plantada. Te estuve esperando 2 horas en el registro civil. ¿Dónde estabas? No apareciste y ni siquiera hiciste una llamada. ¿Solo tu tiempo vale? ¿Quién no mueve millones por minuto? Víctor, compórtate como una persona decente. El rostro de Víctor se fue poniendo cada vez más sombrío. ¿Registro civil? ¿Qué fuiste a hacer allí? Lo miré incrédula. ¿A qué iba al registro civil? ¿De turismo? Claro que a divorciarnos. ¿Crees que ayer firmamos el acuerdo de divorcio por diversión? Esta vez sí logró sacarme de quicio. Sentí la mente en blanco, la vista oscura, y el cuerpo se me fue hacia atrás sin control. Carlota. Víctor me sujetó de inmediato. Caí en sus brazos y sacudí la cabeza. El mareo vino rápido y se fue igual de rápido. En ese momento ya estaba bien, pero su olor se me coló por la nariz, hilo tras hilo. Antes era el aroma que mejor conocía y más me gustaba. Ahora, en cambio, me daban ganas de vomitar. Lo empujé con fuerza y no pude evitar arcadas secas. Carlota. Al notar que Víctor intentaba acercarse otra vez, lo detuve con un grito. Quieto, no te acerques. Tu olor me da asco. Víctor, efectivamente, se quedó inmóvil. Tras un largo silencio, rugió en voz baja. ¿Ya has terminado de hacer el numerito? ¿Qué es exactamente lo que quieres? Me sentía fatal, el cuerpo mal, el corazón peor. No sabía si era por el embarazo, pero una marea de emociones subió desde lo más hondo. Giré la cabeza y lo miré con rabia. Divorcio. Quiero divorciarme. Ahora mismo. Inmediatamente. Los ojos de Víctor ardían de ira, pero al verme girar la cabeza se quedó paralizado. Me miró fijamente. Se acercó despacio y se agachó frente a mí. Su mano rozó mi mejilla. Giré el rostro para evitarlo. Dijo, algo perdido. Estás llorando. Me quedé un momento en blanco. Solo entonces me di cuenta de que, efectivamente, estaba llorando. ¡Qué vergüenza! Carlota, tenemos que hablar bien las cosas, dijo. Capítulo 6. En los 25 años de vida que compartí con Víctor, no hubo ni un solo momento en el que faltáramos el uno en la vida del otro. Pero, debido a esos 3 años de diferencia de edad, yo parecía estar siempre persiguiéndolo, tratando de alcanzarlo. Cuando yo tenía 3 años, él tenía 6. Yo acababa de entrar al jardín de infancia y él ya iba a la primaria. Cuando yo tenía 6, él tenía 9. Yo acababa de seguirlo hasta la primaria, y entonces su aula se mudó del campus oeste al campus este. Cuando yo tenía 10, él tenía 13. Yo llevaba apenas un año en el campus oeste y él ya había pasado a la secundaria. Cuando yo entré a la secundaria, él pasó a la preparatoria. Cuando yo entré a la preparatoria, él fue a la universidad, y cuando por fin logré ingresar a su misma universidad, él ya había salido a la sociedad y empezado sus prácticas. Así que, ¿cómo decirlo? 3 años realmente son una barrera. Aún así, me acompañó durante los 4 años completos de la universidad. En la universidad me le confesé. Él aceptó. Estuvimos juntos. En aquel entonces alquilé un apartamento fuera del campus y Víctor se mudó conmigo. Para ese momento, Víctor ya estaba muy ocupado, y además el apartamento quedaba bastante lejos de la empresa. Pero aún así, todos los días regresaba a ese pequeño hogar que era solo nuestro. En ese tiempo yo pensaba, Víctor realmente me ama. Sentados en un reservado tranquilo, Víctor sostenía el menú y lo leía con atención. Mi mirada vagaba hacia otro lado. No quería posarse sobre él. ¿Qué te apetece comer?, me preguntó. No tenía intención de maltratarme. Pedí un par de platos ligeros y ahí me detuve. Víctor me miró con algo de extrañeza, pero no dijo nada. Añadió un par de platos más. Devolvió el menú a la camarera y le indicó que saliera. Cuando la camarera se fue, de pronto se levantó y se sentó a mi lado. Sin darme tiempo a reaccionar, me tomó de la mano. Me sobresalté e intenté zafarme por reflejo, pero Víctor me detuvo. Compórtate un poco. No te muevas, dijo. Sus palabras me hicieron doler el corazón.
como si alguien me lo hubiera apretado con los dedos. Respiré hondo y, cansada, dije, no me toques. Víctor apretó un poco más mi mano. Tras un momento de silencio, dijo, no te muevas, te voy a poner pomada. Su voz estaba algo ronca. Al oírla, sentí una punzada de acidez en el pecho. Lo vi sacar un tubo de medicina del bolsillo. Yo lo hago, dije, intentando tomarlo, pero Víctor lo apartó. Déjame a mí, no hace falta. Yo puedo, Carlota. Víctor se enfadó. Mi mano, suspendida en el aire, se quedó quieta un instante y luego cayó sin fuerzas. Da igual, ya lo habíamos visto todo el uno del otro. ¿A qué venía ahora tanta afectación? Giré la cabeza, sin ganas de mirar. Al poco rato sentí el frescor del medicamento en la piel, junto con la aspereza de las yemas de los dedos de Víctor al rozarme. El corazón me dio un leve vuelco. Carlota, ¿de verdad quieres divorciarte? No sabía en qué momento Víctor había vuelto a sentarse frente a mí. Al oír su pregunta, asentí. Sí, ¿solo por esas fotos? Sí. Víctor respiró hondo. Estaba irritado, reprimiendo sus emociones. Entre ella y yo no ha habido ningún comportamiento fuera de lugar. Ni antes, ni ahora, ni lo habrá en el futuro. ¿Qué es exactamente lo que te molesta? Es solo la relación más normal entre un superior y una subordinada. Tú también trabajas. ¿No lo entiendes? De verdad, había que reconocerle el mérito a Víctor. Era capaz de repetirme una y otra vez esas palabras vacías sin cansarse. Víctor. Levanté la vista y lo miré. ¿Por qué no te sientas a mi lado y tienes que sentarte siempre frente a mí? Víctor frunció el ceño, confundido, como si no entendiera lo que quería decir. O quizá nunca se había planteado esa pregunta. Desde los 3 años hasta ahora, 22 años. Si contamos 300 días por año, son 6.600 días. Redondeemos a 6.000. Si calculamos una comida al día, hemos comido juntos al menos 6.000 veces. En esas 6.000 comidas, nunca te has sentado a mi lado, siempre frente a mí. Como hace un momento, aunque te sentaste a mi lado para ponerme la pomada, al final volviste a sentarte frente a mí. Mira la distancia entre nosotros, como mínimo, 1 metro. Pero con ella sí puedes sentarte juntos. ¿Cuál era vuestra distancia entonces? ¿5 centímetros? ¿O 0? Víctor se quedó rígido por un instante y se levantó, visiblemente incómodo. Levanté la mano para detenerlo. No te acerques. Eso solo fue un accidente. En la oficina, el único sitio donde se puede comer es esa mesa. Y esa mesa simplemente no permite. No lo dejé terminar. Lo interrumpí directamente. ¿Recuerdas la época de la universidad? Vivíamos en los apartamentos Yichen todas las mañanas. Cuando te ibas a trabajar, yo me levantaba para prepararte el desayuno. Al principio no sabía cocinar. Solo podía calentarte un vaso de leche o hacer una papilla de arroz blanco. Pero eso no se puede comer todos los días. Así que empecé a aprender. Cuando no tenía clases, me quedaba en casa probando todo tipo de desayunos, bollos, empanadillas, leche de soja, churros, wontons, fideos. Más tarde incluso llegué a hacer tortitas rellenas de huevo y crepes en casa. En aquel entonces, la única comida que podías hacer en casa era el desayuno. Tú te esforzabas viajando de un lado a otro por mí, y yo pensaba que, pasara lo que pasara, tenía que hacer que desayunaras bien. Pero por las mañanas no tenías apetito. Se notaba que lo que yo preparaba te costaba comerlo. Así que fui simplificando poco a poco esos desayunos tan elaborados. El único desayuno que siempre podías terminar era el sándwich, 2 tostadas triangulares, un huevo pasado por agua con un poco de pimienta, 2 lonchas de fiambre y una hoja de lechuga. Y lo más importante, sin ninguna salsa. Puede que ni tú mismo lo sepas. Yo lo fui deduciendo, desayuno tras desayuno. En cuanto al café de molienda manual, no te gusta la leche. Te hincha el estómago. No te gusta la leche de soja. No soportas esa textura. Pero el café con leche sí te sienta especialmente bien. ¿Crees que yo no sabía que tomar café por la mañana no es bueno para el estómago? Pero a ti te gustaba. Y dime, ¿alguna vez te dolió el estómago por tomar café por la mañana? Víctor, ¿qué es la sopa que tomas todas las noches? Es para cuidar el estómago. Tu estómago lo he cuidado yo, día tras día. El estómago que yo cuidé es para que puedas beber el café que te gusta por la mañana sin dolor. Incluso aunque 1 o 2 comidas no comas. No para que te vayas a comer por ahí cualquier cosa. La expresión de Víctor era muy mala. Abrió la boca, como queriendo decir algo. Pero al final me miró fijamente y dijo, no volverá a pasar. Nunca más. Negué con la cabeza. No hay un después. Víctor, la sonrisa que le mostraste a ella, ni siquiera me la mostraste a mí cuando nos hicimos las fotos de boda. Ese día, durante toda la sesión, tu expresión fue siempre la misma. Luego escuché a los trabajadores comentarlo por detrás. Decían, ¿este hombre habrá sido obligado a casarse? Miradlo.
Ni una sola sonrisa en todo el día. Parece infeliz. No estaba infeliz. Yo solo estaba nervioso. En los ojos de Víctor apareció algo que no supe interpretar. ¿Era pánico? Negué para mis adentros. ¿Cómo iba a estar nervioso Víctor? ¿Cuándo se había visto a Víctor perder la compostura? Me froté las sienes, que empezaban a dolerme. Víctor se acercó a mí, se arrodilló sobre una rodilla y me tomó la mano. Me miró con una seriedad incluso mayor que cuando me pidió matrimonio. Haré que Elisa sea trasladada fuera del departamento de secretaría. No volveré a verla. Tal vez es cierto que no supe marcar bien los límites entre ella y yo, pero te prometo que hacia ella solo siento admiración. Admiro su actitud ante la vida y el trabajo. Nada más. No hay nada inapropiado. ¿Te has enamorado? Víctor frunció el ceño. No lo he hecho. Su tono fue firme, sin la menor vacilación. Negué con la cabeza. ¿Te has enamorado? Su expresión se volvió cada vez más irritable. Es mi corazón. Si digo que no, es que no. Retiré la mano de golpe. El rostro de Víctor se enfrió. Me miró sin expresión. Víctor, te conozco demasiado bien. Todos estos años, las mujeres que han rondado a tu alrededor intentando acercarse a ti han sido incontables, pero nunca les has dedicado ni una mirada de más. Pero esta vez es diferente. Por ella has roto demasiadas veces tus propias reglas. Es la primera en tus 28 años de vida. Dicho de otra manera, ¿cómo se llama eso? Se llama amor verdadero. Yo soy una empresaria. Si veo que una inversión está a punto de arruinarme por completo, cortaré pérdidas a tiempo y minimizaré el daño. Víctor, te has enamorado de otra persona, y por eso, ya no te quiero. Capítulo 7. Víctor rechazó mi solicitud de divorcio. Era lo normal. Después de todo, Víctor no es alguien impulsivo ni una persona que actúe dejándose llevar por las emociones. Tal como en el libro, incluso al final no termina divorciado, sino viudo. Pensándolo así, no pude evitar estremecerme. ¿No irá Víctor a intentar matarme? Negué con la cabeza. No debería llegar a tanto. Hay muchos giros de la trama del libro que puedo entender. Solo hay uno que no me cuadra en absoluto, que Víctor arruiné a la familia Moho. Eso no es algo que Víctor haría. Si la familia Moho tuviera que caer, como mucho Víctor habría dado un empujón. La causa profunda, sin duda, estaría dentro del propio grupo Moho. Parece que voy a tener que revisar bien la empresa. Después de dejar las cosas claras con Víctor, quedó algo desorientado. Al final solo dijo, no me divorciaré de ti, vamos a estar bien juntos. Yo sentí que ya había sido lo suficientemente clara. Más que eso, me daba pereza seguir hablando. Al fin y al cabo, no soy su terapeuta emocional ni tengo la obligación de ayudarlo a aclarar sus sentimientos. Me levanté y me marché sin mirar atrás. Él me agarró. ¿A dónde vas? A casa. No me soltó. ¿A cuál casa? A Violeta. Al oír eso, pareció relajarse un poco. Espérame en casa. Me encargaré de todo. Me encogí de hombros, sin darle importancia. Violeta era la casa en la que vivíamos después de casarnos. Él pensó que yo estaba cediendo y volviendo, pero no le dije que solo iba a recoger mis cosas. Cuando regresé a Violeta con todo un equipo de organizadores profesionales, la tía Liu se quedó en shock. Con semejante despliegue, cualquiera pensaría que venían a embargar la casa. La tía Liu me miró, confundida. Señora, ¿qué va a hacer? Mudanza. Sin darle tiempo a seguir preguntando, empecé a dar órdenes. Quiten todas las fotos y cuadros de las paredes. Sí. Empaquen todos los artículos femeninos del vestidor del segundo piso. Sí. Llévense entera la mesa de maquillaje del dormitorio principal. Sí. Retiren todas las alfombras y tírenlas. Sí. Arranquen el ginkgo del jardín. Sí. El resto. Limpien toda la casa. Todo objeto con características femeninas. Llévenselo. Sí. Llegué con un gran despliegue y me fui del mismo modo. La tía Liu intentó acercarse a mí varias veces, pero mi calma la hizo desistir. Ella trabajaba para Víctor y era él quien le pagaba el sueldo. Una vez que yo me fuera de aquí, no volveríamos a cruzarnos, así que no había nada que intercambiar. Después de salir de Violeta no regresé a casa, sino que fui a una de las propiedades que estaban a mi nombre. Pablo y Mary aún no habían vuelto de viaje. No hacía falta preocuparlos. Además, ya había tomado la decisión de divorciarme y no quería escuchar consejos de nadie. Tras irme, bloqueé todos los medios de contacto de Víctor y fui directamente a la empresa. Durante la semana siguiente prácticamente viví en la oficina, revisando uno por uno todos los contratos y las cuentas de la compañía. Por desgracia, encontré un problema. El director financiero había creado a mis espaldas una empresa fantasma para dedicarse a la evasión fiscal. Si se hubiera quedado todo el dinero, aún sería una cosa, pero no. Una pequeña parte la transfirió a la cuenta de mi padre con el pretexto de dividendos de acciones. Ja, muy listo. No solo estaba infringiendo la ley,
sino que además quería usar a mi padre como chivo expiatorio. ¿Quién le dio semejante descaro? Ah, claro, mi padre. Capítulo 8. Este director financiero era un veterano de la empresa, el mejor amigo de mi padre. Había acompañado a mi padre durante años abriéndose camino entre espinas y siempre me había cuidado. ¿Quién lo diría? El lobo que te muerde el cuello resulta que estaba justo a tu lado. Pero, pensándolo bien, también es comprensible. Si hasta Víctor puede cambiar, ¿qué persona no podría hacerlo? Una vez encontrada la raíz del problema, se lo entregué todo directamente al abogado Sao. ¿Y qué se hace con algo así? Como ciudadana respetuosa de la ley, por supuesto, proceder conforme a la ley. Durante esa semana en la que estuve tan ocupada, mucha gente intentó contactarme. De entre todos, hubo 3 personas que merecen mención especial: Víctor, Elisa y Selena. A Víctor Kim no lo vi. Intentó entrar por la fuerza, así que llamé a la policía. A Elisa tampoco la vi. ¿Acaso estoy tan desocupada como para charlar con una amante? En cuanto a Selena, hay que decirlo, es una mujer singular, una auténtica candidata a villana malvada. No sé qué señal le di, pero de repente me tomó como su contacto de alto nivel y empezó a compartir conmigo, con todo lujo de detalles, cada movimiento entre Elisa y Víctor. Presidenta Moo. Hoy el señor Kim iba a trasladar a Elisa fuera del departamento de secretaría, pero ella fue corriendo a su despacho a armar un escándalo, diciendo que si era así, renunciaba. ¿Y sabe qué dijo el señor Kim? Que se asegurara de hacer bien la entrega del trabajo. Presidenta Moo. Elisa fue al departamento de diseño de abajo. Al final, después de tanto alboroto, no se fue. Claro, con lo bien que paga Kim Group, ¿quién estaría dispuesto a marcharse? Hoy Elisa volvió a llevarle el desayuno al señor Kim. Él no lo aceptó, y entonces ella dijo, que lo comas o no es cosa tuya, pero yo tengo que cumplir mi promesa. Al final el señor Kim no se lo comió y lo tiró a la basura. He de decir que estuvo genial. Esas cosas suyas solo merecen estar en el cubo de basura. Pero creo que aquí hay algo raro. ¿Promesa? ¿Qué promesa? No, tengo que investigarlo. Lo averigüé, hace un mes. Elisa tuvo apendicitis y fue el señor Kim quien la llevó al hospital. Saqué el móvil. El último mensaje de Selena decía: Elisa volvió a coincidir por casualidad con el señor Kim en la azotea. Ese lugar es un espacio privado del señor Kim. Ninguno de nosotros se atreve a subir, y ella va y lo trata como su jardín personal. Me quedé sin palabras. ¿No tienes tanto tiempo libre que te descuenten el sueldo? Selena respondió emocionada. Presidenta Moo, por fin me contesta. No se preocupe. Todos los movimientos del señor Kim están bajo mi control. ¿Quiere fotos? Se las mando ahora mismo. Me quedé muda. Gracias. No hace falta. No me llames, señora. Ya estoy tramitando el divorcio con vuestro señor Kim, y a partir de ahora, tampoco hace falta que me envíes nada sobre Elisa y Víctor. Selena respondió. Presidenta Moo, no diga eso. Perder frente a usted lo aceptamos, pero perder frente a Elisa, eso sí que es humillante. Sonreí. Entonces puedes optar por subir tú misma de nivel. Después de todo, Selena también era del tipo rosa venenosa. Selena, no me atrevo. No me atrevo. Ese es el señor Kim. Seguramente ahora mismo ni siquiera recuerda cómo me llamo. ¿Qué pasa? ¿Crees que no puedes competir con Elisa? Selena, pues, digamos que nosotros somos simples mortales. Y ella es una hada de loto blanco. De verdad, ¿los hombres tienen los ojos solo de adorno? Cuanto más lo pienso, más me enfado. Las palabras de Selena lograron complacerme. ¿Tienes tiempo esta noche? Te invito a cenar. Selena respondió de inmediato. Tengo tiempo. Todos mis planes se ajustan a la agenda de la presidenta Moo. Quedé con Selena en el restaurante occidental de Kim. Al verme, él se sorprendió. ¿Vienes sola? ¿El viejo Kim no te acompaña? Yo me sorprendí aún más. ¿Cuándo me ha acompañado él alguna vez? Kim se tocó la nariz, soltó una risa torpe y se fue. Charlar con Selena fue bastante agradable. Es del tipo exuberante y directa, sin demasiadas vueltas. Incluso cuando intenta ser sutil, se le nota todo a la primera. Estar con ella resulta relajante. Pero la vida es una obra de teatro llena de coincidencias e imprevistos. Por ejemplo, Elisa resultó estar trabajando a tiempo parcial en ese mismo restaurante. Al verme, instintivamente quiso esquivarme, pero al segundo siguiente, de repente, se llenó de valentía. Al verla, Selena puso los ojos en blanco. Vaya, ¿y ahora qué personaje inspirador está intentando interpretar? Elisa, con el rostro cargado de indignación, respondió. Eso habría que preguntárselo a la señora Moo. Yo me quedé desconcertada. ¿Qué hice yo? Le hice un gesto con la mano. Ven, cuéntame. ¿Qué te he hecho? Con rabia y agravio en los ojos, Elisa dijo. Señora Moo,
Si por lo que hay entre el señor Kim y yo usted ha tenido un malentendido, puedo explicarlo. Pero descargar su enfado sobre mis padres, ¿no es demasiado? Elisa, la interrumpí. Si te doy la oportunidad de hablar, aprovéchala. No juegues aquí a los juegos de palabras. ¿Reprocharme a mí? Aún no tienes ese nivel. Capítulo 9. Apenas terminé de hablar. Víctor llegó apresuradamente. Llevaba un traje gris claro, uno que yo le había comprado. Un error de cálculo. Pensé en todo, excepto en las cosas que yo misma le había comprado. Debería habérmelas llevado todas. Sonreí levemente. Me adelanté con mis palabras. Parece que tú también tienes derecho a reclamar. Mira, tu respaldo ya llegó. Elisa se dio la vuelta y miró a Víctor con el rostro iluminado de alegría. Pero Víctor no le dedicó ni una sola mirada. Su vista estaba fija en mí, sin apartarse ni un segundo. Lo miré, estaba demacrado, más delgado, con un aire abatido entre las cejas. ¿Has venido a defender a tu pequeña amante? Dije. ¿Por qué empeñarte en hacer algo tan poco honorable? Bastaba con divorciarte de mí. ¿O es que te excita esta situación? Víctor parecía no haberme oído. Dio 2 pasos hacia mí y me miró fijamente. ¿Por qué no vuelves a casa? ¿Por qué no quieres verme? Se me heló el rostro. Ya no tenía ganas de seguir con conversaciones vacías. Miré a Elisa. Sé que estos días has estado buscándome. Te daré una última oportunidad. Si tienes algo que decir, dilo ya. Elisa miró a Víctor con ojos suplicantes. Al darse cuenta de que no recibiría ninguna respuesta de él, me miró a mí con humillación. Señora Mo, ¿por qué despidió a mis padres? Han trabajado con dedicación en Mo Group durante tantos años. ¿Cómo puede despedirlos por un asunto personal? ¿Qué hicieron mal? ¿Así de casual? ¿Los padres de Elisa trabajaban en mi empresa? Vaya forma tan conveniente de crear conflicto para la villana. Elisa, ¿has visto demasiadas telenovelas románticas? ¿Sabes cuánta gente trabaja en mi empresa? Decenas de miles. ¿Quiénes son tus padres para que yo los despida personalmente? Y aun suponiendo que hubiera sido decisión mía. ¿Y qué? ¿Crees que dirijo una empresa tan grande y gano tanto dinero para hacer caridad? No, lo hago porque me da la gana. Como máxima responsable de la empresa. ¿No tengo derecho a despedir a unas cuantas personas de conducta dudosa? Señor Kim, lo miré. ¿Lo hice yo? Apreté con fuerza la botella de vino tinto. Si Víctor decía una sola palabra que me disgustara, se la estrellaba en la cabeza. Víctor me miró. Vuelve a casa conmigo. He recuperado todas las cosas. Todo puede volver a ser como antes. Vuelve a casa. Me quedé llena de signos de interrogación. ¿Este hombre había perdido la cabeza? Elisa estalló. ¿Con qué derecho dice que mis padres tienen mala conducta? Con el derecho de que engendraron a una hija de mala conducta como tú. El rostro de Elisa se puso rojo de furia. Señora Mo, está abusando. ¿Solo porque tiene dinero y poder puede humillar a la gente así? ¿Qué hice yo? ¿Cómo puede decir eso de mí? Solo estaba agradecida con el señor Kim por llevarme al hospital. Le compré desayuno y le preparé almuerzo solo para agradecérselo. ¿Qué hice mal? Asentí con mucha comprensión. Lo sé, lo entiendo todo. Miré a Selena, que estaba disfrutando del espectáculo como si fuera cine. Si tuvieras apendicitis, ¿llamarías a Víctor? Selena negó con la cabeza una y otra vez, tanto que hasta su pecho se movía con el gesto. ¿Acaso no tengo teléfono? ¿No puedo llamar al 120? ¿No tengo padres? Ellos serían los primeros a quienes llamaría. ¿No tengo amigos? ¿Tan miserable soy? ¿Y si nada de eso funcionara? Hasta podría arrastrarme a tocar la puerta del vecino. El rostro de Elisa pasó del verde al blanco. Además, añadió Selena, incluso si llamara al señor Kim, como mucho él me ayudaría a marcar el 120. Esa frase fue una puñalada directa, certera, sin fallar. Aún así, Elisa mostró un atisbo de alegría. Víctor miró al frente, sin desviarse. Fue mi error. No volverá a pasar. Lo escuché sin interés. Elisa, no te desanimes. Cuando termine de divorciarme de Víctor, podrás ocupar tu lugar. Por ahora, aguanta un poco y no me des la oportunidad de acabar contigo. Víctor apretó los dientes y me sujetó con fuerza de la mano. No nos vamos a divorciar. Ni ahora ni nunca. No hay nadie más. Solo tú. ¿De qué servían esas palabras ahora? Intenté soltarme, pero su mano me aprisionaba como si pesara toneladas. Vuelve a casa conmigo. Me tiró hacia la salida. ¿Cómo iba a permitirlo? En el forcejeo, mi abdomen chocó contra el borde de la mesa. Un dolor intenso recorrió todo mi cuerpo. Me puse pálida y me llevé la mano al vientre. Víctor me sostuvo de inmediato. ¿Qué pasa, Carlota? ¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? No me asustes. Me aferré a su brazo. El bebé. Los ojos de Víctor se llenaron de desconcierto. Su mirada bajó lentamente hasta mi vientre. Me miró.
atónito, con los ojos enrojecidos. Lo miré fijamente. Víctor, si a mi hijo le pasa algo, te haré pagar a ti y a Elisa. No saldréis vivos de esto. Este bebé llegó en el peor momento posible, pero aún así, no quería renunciar a él. Tal vez sería el único hijo que tendría en toda mi vida. No es que Víctor me hubiera hecho perder la fe en el amor o el matrimonio. Es solo que, si 22 años de sentimientos pueden ser reemplazados, ¿para qué seguir probando y equivocándome? El amor es bueno, el matrimonio también, pero yo, Carlota, soy mejor. Tengo dinero, tengo belleza, merezco lo mejor del mundo. Si el amor y el matrimonio no hacen mi vida más perfecta, entonces no los necesito. Pero un hijo es diferente. Quiero experimentar lo que significa ser madre. Tumbada en la cama del hospital, Víctor me agarraba la mano con fuerza. Me moví un par de veces. No logré soltarme y dejé que fuera. El médico dijo, tiene síntomas de amenaza de aborto, pero su condición física es bastante buena. No es grave. Quédese unos días hospitalizada. Le pondremos suero para estabilizar el embarazo. Luego deberá descansar, mantener el ánimo tranquilo y evitar cualquier golpe adicional. Víctor asintió. Gracias, doctor. Capítulo 10. Después de que el médico se fue, la enfermera entró para ponerme el suero. Víctor la observaba sin parpadear y, con evidente preocupación, le advirtió, con cuidado. No sabía si era por la presión que ejercía la presencia de Víctor, pero a la enfermera le temblaba un poco la mano. Como suele pasar, lo que temes acaba ocurriendo, pinchó mal. Ah. Víctor se levantó de golpe y rugió. ¿No te dije que tuvieras cuidado? La enfermera se sobresaltó y se disculpó una y otra vez. Lo siento mucho. La miré con impaciencia. Víctor me miró. Sal. El rostro de Víctor se tensó al instante. Apretó visiblemente la mandíbula y también cerró con fuerza la mano que colgaba a su lado. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió. La joven enfermera me miró, perdida. La tranquilicé con suavidad. No pasa nada. Continúa. Ella asintió agradecida y esta vez todo fue bien. Apenas sentí el pinchazo. El suero caía muy despacio. Me quedé tumbada en la cama, aburrida. Al poco rato empecé a quedarme adormilada y terminé dormida. En sueños, sentí como alguien me acomodaba la manta y luego la mano por la que entraba el suero fue calentándose poco a poco. Cuando desperté de repente, ya había anochecido. Miré hacia arriba y vi que la bolsa del suero ya no estaba. La única luz en la habitación provenía del sofá de un lado. Giré la cabeza y vi a Víctor sentado allí, muy recto, con un portátil sobre las piernas. El tenue resplandor de la pantalla iluminaba su rostro, aún con esa expresión contenida y serena de siempre. Quizá notó mi mirada, porque alzó los ojos de golpe. Nuestros ojos se cruzaron y fui yo quien apartó la vista primero. ¿Te despertaste? ¿Tienes hambre? Víctor encendió la luz y la habitación se iluminó al instante. Tomó el termo que estaba a un lado. Le pedí a la tía Liu que te hiciera gachas de castañas, tus favoritas. También les puso dátiles rojos. ¿Quieres comer un poco? Mientras hablaba, abrió el recipiente para servirme. ¿Por qué sigues aquí? La mano de Víctor se detuvo un segundo. Mi esposa y mi hijo están aquí. Si no estoy aquí, ¿a dónde voy? Fruncí el ceño y dije con impaciencia. Vete a beber la sopa de tu amante, a comer la comida de tu amante, a acompañarla a la azotea a tomar café y ver el paisaje, a llevarla a casa. Haz lo que quieras, pero no estés aquí. Víctor me tendió el cuenco. Ella no es mi amante. No tengo ninguna amante, solo te tengo a ti. Come un poco. Antes, su calma imperturbable me parecía el colmo del encanto. Ahora, en cambio, me resultaba insoportable. Aparté de un manotazo el cuenco que sostenía. Cayó al suelo con un estruendo. Víctor, ¿puedes dejar de molestarme delante de mí? A partir de ahora, aparte de divorciarnos, por favor no vuelvas a aparecer ante mí. Víctor bajó la cabeza y miró el cuenco en el suelo. Su figura parecía abatida. Tras un rato, se agachó, recogió el cuenco y empezó a limpiar en silencio. No soportaba verlo así, como una esposa agraviada. Sentía una bola de fuego acumulándose en el pecho, ahogándome. ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿A quién le muestras ahora esta cara de víctima? No necesito que me acompañes ni que me cuides. Lo único que necesito es que te divorcies de mí. En cuanto pronuncié la palabra divorcio, Víctor levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos enrojecidos y una expresión compleja, contenida. Carlota, no nos divorciemos. Sí. Negué con firmeza. No. La respiración de Víctor se volvió pesada. Me equivoqué. No supe marcar bien la distancia con Elisa, pero solo la consideré una amiga común. ¿Soy tan imperdonable? ¿De verdad tienes que condenarme a muerte? ¿Ni siquiera me das la oportunidad de corregirme? Me dolía un poco el corazón. Suspiré.
Otros pueden tenerla, tú no, porque eres Víctor. Víctor me miró, confundido. Todos estos años, las únicas mujeres a las que tú, Víctor, has llamado amigas, con tu propia boca, ¿no ha sido solo Elisa? Ni siquiera aquellas con las que crecimos juntos tuvieron ese privilegio. Sí, ahora sois amigos comunes. ¿Y después? Víctor, pregúntate a ti mismo, si esta vez no hubiera llevado las cosas hasta el punto del divorcio, si solo hubiera discutido contigo, hecho escándalo o incluso amenazado, ¿qué habrías hecho? Habrías pensado que soy molesta, que soy mezquina, que armo dramas. Una y otra vez me habrías dicho, solo somos amigos. ¿Sabes qué es lo más odioso? Gente como vosotros, que bajo el nombre de amigos, hacen cosas ambiguas y, al final, todavía me culpan a mí. Incluso si pasara algo entre vosotros, diríais que fue porque yo los obligué. ¿Para qué? ¿No es mejor cortar el problema de raíz? Un trozo de carne podrida se corta y ya está. Víctor negó lentamente con la cabeza. Me miró suplicante. Carlota, no puedes hacer esto. No puedes dejarme por cosas que aún no han ocurrido. Todo eso es solo tu suposición. No ocurrirá ni puede ocurrir. Me froté las sienes. ¿Sabes lo que es una evaluación de riesgos? Víctor se quedó rígido. ¿Y nuestros sentimientos? ¿Nuestros 22 años juntos? ¿Los vas a tirar así de fácil? Además, tenemos un hijo. Todo irá cada vez mejor. Carlota, todavía me amas. Sigues amándome. Parecía que ese amor era su último apoyo, la última basa que yo misma le había dado. Lo interrumpí. Víctor, ¿me amas? Víctor me miró. Por primera vez respondió de frente a esa pregunta. Su mirada era profunda, firme. Carlota, te amo. Solté una risa burlona. Si puedes hacer cosas tan ambiguas mientras me amas, ¿qué problema hay en que yo, mientras te amo, quiera divorciarme? El rostro de Víctor palideció. Me miró suplicante, como alguien que se ahoga y ha perdido toda esperanza. Giré la cabeza. No quería mirarlo más. Víctor, te doy una semana para pensarlo. Te lo digo con toda seriedad, solo daré a luz a este hijo si estoy divorciada. Si no, dentro de una semana abortaré. Mis palabras fueron frías y despiadadas, hiriendo tanto a él como a mí. A mis espaldas se oyó un golpe sordo, seguido del rugido de Víctor, como una bestia acorralada. Carlota, capítulo 11. Estuve una semana ingresada en el hospital. Durante esa semana, Víctor se comportó como un hijo ejemplar, venía puntualmente por la mañana y por la noche, y no fallaba ni una sola comida, trayéndome platos, guisos y sopas, salvo la primera vez, cuando tiré un cuenco de gachas. Después ya no hice más dramas. Todo lo que traía, me lo comía sin rechistar. Al fin y al cabo, sufrir está bien, pero no a costa de una misma. Y hay que decirlo, la comida que traía Víctor estaba realmente deliciosa. Yo comía, pero Víctor parecía cada vez más abatido. Me dijo, Carlota, tengo miedo cuando te comportas así. Siento que te alejas cada vez más de mí. Hay que reconocerlo, es inteligente, sabe ir al fondo del problema. Pero, ¿de verdad yo estaba tan indiferente como parecía? No exactamente. Después de todo, fueron 22 años de sentimientos. No soy un robot. Frente a él, también me duele, también me entristezco. Pero cada tristeza y cada herida vuelven a recordarme que todo eso me lo provocó él. Fue él quien renunció primero a nuestros 22 años. Una y otra vez repaso ese proceso en mi mente. No hay nada más parecido a un corazón atravesado por 1000 flechas. Mi hospitalización para cuidar el embarazo fue mantenida en secreto por decisión conjunta de Víctor y mía. Así que, al final, la única persona que vino a visitarme fue Selena. Selena era parlanchina y chismosa, incapaz de callarse un segundo. Me contó de golpe y porrazo todo lo que estaba pasando en su empresa. Dijo que Víctor había despedido a Elisa. Dijo que Elisa había corrido a encararlo, con esa expresión de querer llorar pero forzándose a ser fuerte. Ella no entendía por qué a los hombres les gustaba ese tipo de mujeres. Dijo que Elisa le preguntó a Víctor qué había hecho mal, y que Víctor respondió, soy el jefe. ¿Necesito una razón para despedir a un empleado? Selena dijo que esa frase había sido brutalmente atractiva. Contó que, al oírla, Elisa se puso pálida, con cara de haber sido traicionada y completamente devastada, pero que Víctor no le dedicó ni una sola mirada. Yo estaba intrigada. ¿Cómo sabes todo eso con tanto detalle? ¿Es que ahora en su empresa ya se atrevían a presenciar abiertamente los cotilleos de Víctor? Selena dijo, después de que Elisa entrara hecha una furia. El señor Kim me pidió que le llevara una taza de café. Luego me dijo que esperara porque tenía un documento para que lo sacara. Así que lo vi todo de principio a fin. Estaba muy orgullosa. Yo estaba sin palabras. Al ver mi expresión complicada, pareció darse cuenta de algo. Entonces,
¿Me usaron como mensajera? Ja, los hombres son unos perros. Pues no. El amor que llega tarde es más miserable que un perro. Siempre tiene que perderse algo para aprender a valorarlo. Y entonces ya no tiene sentido. Al quinto día, Víctor seguía sin ceder. Así que pedí cita directamente para una interrupción del embarazo. Esa noche, Víctor se sentó junto a mi cama con el rostro lleno de dolor y decadencia. Me dijo, Carlota, eres demasiado cruel. Durante 22 años me diste una seguridad. Me hiciste creer que, aunque todo el mundo me abandonara, Carlota nunca lo haría. Y sin embargo, me dejaste sin dudarlo, sin darme ninguna posibilidad de volver atrás. Carlota, has sido demasiado cruel. Víctor se atragantó con las palabras. Lloró. Saber eso me apretó el corazón, pero solo por un instante. Le dije, entonces considéralo mi error. Víctor negó con la cabeza. No, todo fue culpa mía. Yo no te supe valorar. Con los ojos enrojecidos, me miró. Carlota, si pudiéramos volver atrás, ¿volverías a estar conmigo? La pregunta me dejó en silencio un momento. Al mirar atrás, esos 22 años recorridos paso a paso, yo lo acompañé, y él también estuvo conmigo. Sí, Víctor me miró, atónito. Víctor, tengo 25 años. Tú atraviesas toda mi vida. Me acompañaste, me protegiste, pasara lo que pasara. Siempre fuiste el primero en aparecer a mi lado. No te perdiste ninguna etapa de mi vida. Fuiste testigo de todo lo que soy. Víctor, enamorarme de ti era lo más natural del mundo. No puedo negar los 22 años pasados por el error de ahora. Ni puedo aceptar el error de ahora solo por los 22 años pasados. ¿Qué hago entonces? Víctor, dime tú, ¿qué hago? Las lágrimas resbalaron en silencio desde mis ojos. Víctor me miró, completamente aturdido, y dejó escapar un gemido de dolor. Por primera vez, comprendió de verdad qué era lo que había hecho mal. Con la voz rota, dijo, Carlota, acepto el divorcio. Capítulo 12. Como no había disputas por bienes, el divorcio entre Víctor y yo se llevó a cabo con mucha facilidad. Al mirar el certificado de divorcio recién expedido, solté un largo suspiro. Me sentía vacía, pero al mismo tiempo aliviada. ¿Odio a Víctor? Parece que aún no he llegado a ese punto, pero mientras él siguiera ocupando el lugar de mi esposo, todo lo que había hecho se me quedaba atravesado en la garganta. Solo desprendiéndome de esa identidad podría realmente dejarlo atrás. ¿Cómo se llama esto? Por ahora, llamémoslo autosalvación. Víctor me llevó de regreso a casa. En la puerta lo detuve. Hasta aquí está bien. Víctor se veía muy demacrado, con profundas ojeras oscuras bajo los ojos. Dijo, Carlota, ¿podré venir a verte en el futuro? Mejor no. Ambos guardamos silencio. Me di la vuelta y entré en la casa, dejando a Víctor de pie en el mismo lugar. Pablo y Mary ya habían regresado de su viaje. Al verme, Mary se puso muy contenta. Carlota, ¿has adelgazado? Preguntó con preocupación. Adelgacé, entonces está bien. Pablo bajó del segundo piso. ¿Y Víctor? ¿No los vi regresar juntos? Nos divorciamos. No tenía intención de ocultárselo. Pablo y Mary se quedaron atónitos, parados uno frente al otro, mirándose con los ojos bien abiertos. Les tendí el certificado de divorcio. Esto. Pablo me miró fijamente. ¿Qué te pasa, niña? ¿Una cosa tan grande y ni siquiera pensaste en consultarlo con nosotros? ¿Todavía nos ves como tus padres o no? Mary le dio una fuerte palmada. ¿Por qué le gritas a Carlota? Seguro que el problema fue Víctor. Diciendo eso, me rodeó con el brazo y me llevó a sentarme en el sofá, como tantas veces cuando era pequeña. Mary me abrazó y me acarició suavemente el cabello. Carlota, ¿te hicieron sufrir? Es culpa de mamá. Mamá debería haberse quedado en casa contigo. Al oler el aroma afrutado tan familiar de Mary, sentí que la nariz se me ponía agria y las lágrimas comenzaron a caer de golpe. La abracé con fuerza, enterré la cara en su pecho y rompí a llorar desconsoladamente, llena de agravios, llena de ira, llena de vacío. Todo estalló en ese momento. Lloré como una niña, sin preocuparme por nada más, ni la compostura, ni la calma, ni el autocontrol. Todo se desvaneció por completo en ese instante. Lloré durante mucho tiempo, hasta que, llorando, me quedé dormida. En casa, en los brazos de mamá, por fin dormí profundamente. Cuando desperté, ya eran las 3 de la tarde. Al salir de la habitación, solo estaba Mary en casa. Pablo no sabía dónde había ido. Mary había preparado una sopa. Bebiendo ese tazón de sopa, mi favorita, sentí que todo mi cuerpo se relajaba. Mary dijo, quédate en casa a descansar una temporada. Los asuntos de la empresa se los dejo a tu padre. ¿No quiere preguntarme por qué me divorcié? Mary me frotó la cabeza. Si quieres contarlo,
Mamá te escuchará. Si no quieres, mamá no preguntará más. Divorciarse es divorciarse. En nuestra familia no es que no podamos mantenerte. Puse los ojos a girar con picardía. ¿Y si fueran 2? Mary se quedó en silencio. ¿2 qué? Me acaricié el vientre. Vas a ser abuela. SSS. Mary abrió los ojos de par en par y aspiró una bocanada de aire frío. Era una noticia demasiado grande. A Mary le costó asimilarla. Le hizo una llamada telefónica a Pablo. Pablo estaba completamente confundido. ¿Abuelo? ¿Qué abuelo? ¿Abuelo de quién? Pero enseguida reaccionó. Gritó, ¿me estás diciendo que voy a ser abuelo? Luego, rechinando los dientes, dijo, voy a buscar a Víctor. Me puse nerviosa. ¿Para qué va a buscar a Víctor? El tono de Pablo era hostil. Te ha hecho sufrir de esta manera. ¿Y yo no puedo ir a pedirle cuentas? ¿Qué? ¿Todavía lo estás protegiendo? Pedirle cuentas, eso no era problema. Solté un suspiro de alivio. Papá, vaya con calma. Sé medir las cosas. En Pablo, en realidad, yo confiaba bastante. Al menos al principio. Pero los hechos demostraron que confié demasiado pronto. Según me informó mi informante Selena, mi querido padre irrumpió en la sala de reuniones de Víctor y, delante de toda la sala llena de gente, le dio una paliza. El viejito se pasó un poco de impulsivo. Golpear al jefe en territorio ajeno. ¡Qué descaro! Pero Selena dijo que Víctor no devolvió ni un solo golpe de principio a fin, incluso cuando el personal de seguridad se adelantó para detenerlo. Él los detuvo. Aceptó de buena gana que mi padre lo golpeara. Aún así, eso no calmó la ira de Pablo. Durante toda una semana no me dio buena cara. Todos los días tenía el rostro amargado, tanto que llegué a dudar si no sería mejor mudarme yo sola. Pero al día siguiente, Pablo llevó a casa a un grupo de personas. Mary le preguntó qué iba a hacer. Dijo que iba a vaciar el estudio para convertirlo en una habitación para el bebé. El estudio era el lugar con mejor iluminación de toda la villa. Yo había pedido antes que Pablo me lo cediera para hacer mis tareas, pero no había aceptado. No esperaba que ahora, por esa pequeña cosita en mi vientre, estuviera dispuesto a hacerlo. ¿Será esto lo que llaman el cariño entre generaciones? Al ver las figuras ocupadas de Pablo y Mary, me sentí muy agradecida por la paz de este momento, muy agradecida de seguir siendo yo misma, y por esa pequeña vida en mi vientre. Cariño, bienvenida a este mundo. Capítulo 13. Extra, Víctor. Desde que Víctor tenía memoria, siempre había tenido a su lado a una muñequita rosada y delicada como el jade. Esa muñequita se llamaba Carlota, y su apodo también era Carlota. Carlota parecía una niña dócil y adorable, pero Víctor sabía que era muy mandona y también muy rencorosa. Cuando tenía 8 años, Víctor se enamoró de los Lego. Podía sentarse solo, en silencio, armándolos durante todo un día. A Carlota no le gustaban. Bueno, no es que no le gustaran, sino que en ese entonces ella solo tenía 5 años y no sabía cómo armarlos. Pero a Carlota no le importaba. Mientras Víctor armaba los Lego, ella abrazaba un libro de cuentos y se tumbaba a su lado, leyéndolo con gran interés. Muchas veces, leyendo, se quedaba dormida. En esos momentos, Víctor detenía lo que estaba haciendo, tomaba una manta y la cubría con cuidado. Un día, una niña vino de visita a la casa acompañada de su madre. Al ver los Lego, ella también quiso jugar. En realidad, a Víctor no le hacía ninguna gracia, pero por consideración a su madre, aún así asintió con la cabeza. Esa escena fue vista por Carlota. Ella sostenía un cuaderno de dibujo y estaba de pie en la puerta, inflando las mejillas de enojo. Miró fijamente a Víctor, resopló con un HM, y luego se dio la vuelta y se fue. Víctor se asustó y se levantó de inmediato para perseguirla. Carlota, ¿qué te pasa? Carlota frunció los labios, con una expresión llena de agravio, y dijo, si juegas con otros, entonces yo ya no te quiero. En ese momento, a Víctor le pareció gracioso. Nunca imaginó que aquellas palabras se volverían realidad. Ella de verdad lo abandonó. Ella ya se lo había dicho claramente. ¿Cómo pudo olvidarlo? ¿Cómo pudo permitirse olvidarlo? Un amigo le dijo, solo estás acostumbrado a la presencia de Carlota. Dentro de un tiempo se te pasará. Al fin y al cabo, tampoco la amas. Víctor pensó que esa era la afirmación más absurda del mundo. Arrojó con fuerza la copa de vino que tenía en la mano contra el suelo y rugió con voz baja. La amo. Amaba a Carlota. Solo amaba a Carlota. Pero, ¿por qué? ¿Por qué incluso su mejor amigo pensaba que él no amaba a Carlota? Desde pequeña, Carlota siempre había sido el centro de atención. No importaba dónde estuviera. Siempre atraía todas las miradas. Esas miradas que otros posaban sobre Carlota le resultaban insoportables. Así que, como si estuviera proclamando su derecho de posesión,
Empezó a llevarla y recogerla del colegio todos los días, pero aún así, no podía estar siempre a su lado. En ese entonces, Carlota estaba en primero de bachillerato, y Víctor ya había entrado a la universidad. Aunque vivían en la misma ciudad, la distancia entre ellos se hacía cada vez mayor. Un día, vio una foto en un grupo, flores cubriendo el camino, velas encendidas por todas partes, y un chico arrodillado frente a Carlota con una guitarra en brazos. Fue la primera vez que Víctor sintió pánico. Salió corriendo del dormitorio universitario y regresó a toda prisa. Pero al quedarse de pie frente a la casa de Carlota, de pronto no supo qué hacer. Su madre había suspirado una vez: con tu inteligencia emocional tan baja, ¿qué harías si no tuvieras a Carlota? Carlota lo vio desde la ventana. Salió corriendo de la casa y se lanzó a sus brazos. La suavidad en sus brazos hizo que su corazón se acelerara. Presa del pánico, la apartó de un empujón. Avergonzado y molesto, la reprendió. Tan atolondrada, ¿qué manera de comportarte es esa? A Carlota no le importó en absoluto. Lo miró sonriendo, con una sonrisa traviesa. Ella preguntó de forma directa: ¿volviste porque viste la foto? ¿Estás celoso? Sin esperar a que Víctor respondiera, Carlota continuó: no te preocupes, no voy a estar con nadie más. Ya lo rechacé. Después de todo, yo soy la que va a ser la novia de Víctor. Al oír esas palabras, el corazón de Víctor por fin se asentó. Carlota siempre era así, siempre podía darle toda la sensación de seguridad que él necesitaba. Aprovechando el efecto del alcohol, Víctor llamó a Carlota y le habló de todo aquello. Quería decirle que la amaba, que la había amado desde entonces. Carlota guardó silencio. Al cabo de un rato, dijo: entonces, ¿recuerdas cómo me respondiste en ese momento? ¿Cómo no iba a recordarlo, Víctor? Después de escuchar a Carlota aquel día, él había dicho: ¿qué foto? No sé de qué hablas. Volví para recoger material de estudio. Y de paso, decirte que no seas perezosa y que estudies bien. La mano de Víctor que sostenía el teléfono se apretó con fuerza. No fue así. Yo solo no me atrevía a decírtelo. Carlota lo interrumpió. Víctor, ¿de verdad crees que ver esa foto fue una casualidad? Si no hubiera sido con mi consentimiento, ¿quién habría enviado una foto así al grupo en el que estabas tú? En ese entonces ya habías ido a la universidad. Cada vez estabas más lejos de mí. Yo tenía miedo. Tenía miedo de que te enamoraras de otra persona. Tenía miedo de que no me esperaras. Necesitaba desesperadamente demostrar que me amabas. Por eso, aun sabiendo que alguien iba a declararse, aún así fui. Desde que esa foto se envió, estuve esperando, desde la tarde hasta la noche. Me hizo muy feliz que aparecieras. En ese instante sentí que había obtenido el mundo entero. Las palabras de Carlota hicieron que el corazón de Víctor se sintiera como si lo estuvieran cortando con un cuchillo. Carlota continuó: te pregunté si estabas celoso, pero no te dejé ningún espacio para responder. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque tenía miedo de que la respuesta que me dieras no fuera la que yo quería. Tenía miedo de decepcionarme. Me engañé a mí misma. Mientras aparecieras, todo estaba bien. Mientras aparecieras, significaba que te importaba. Víctor, podemos seguir en contacto, a hablar de trabajo, a hablar de la vida, a hablar de los niños, pero ya no hablemos de amor. Sí, dices que me amas, pero yo he pasado todos estos años tratando de comprobar que me amas. Víctor, estoy cansada. Capítulo 14. Extra, Víctor. Últimamente, la adicción de Víctor al tabaco se había vuelto un poco más fuerte. El cenicero frente a él ya estaba lleno de colillas. Desde el divorcio, se había mudado fuera de Bayelit. Bayelit sin Carlota lo hacía sentir asfixiado. En el pasado, Bayelit no era más que un edificio frío y sin vida. Fue Carlota quien, poco a poco, lo llenó de vitalidad y calidez. La alfombra del suelo, los cuadros al óleo en las paredes, el jarrón sobre la mesa, las pegatinas en el refrigerador, los cojines del sofá, los adornos en las estanterías, y también aquel jinco frente a la casa. Todos esos detalles que antes había ignorado ahora se sentían como clavos de acero, uno tras otro, clavándose en su corazón. Dolía de verdad. De pie en el balcón, desde donde estaba ahora podía ver justo la casa de Carlota, aunque no pudiera verla a ella. Solo bajo este mismo cielo parecía que podía respirar. En esas noches en las que no lograba conciliar el sueño, se preguntaba una y otra vez, ¿cómo había permitido que él y Carlota llegaran hasta este punto? Cuando claramente, en el pasado, habían sido tan armoniosos, tan compatibles. Víctor entrecerró ligeramente los ojos. Recordó sus años universitarios. Recordó el momento en que Carlota se le declaró. Aquel día era muy común. Él estaba jugando al baloncesto en el gimnasio con sus compañeros, y Carlota estaba sentada abajo mirando. Había muchas chicas sentadas allí, igual que ella.
pero cada vez que Víctor levantaba la vista, siempre podía localizar a Carlota al instante. Después de terminar el partido, fue al vestuario a cambiarse de ropa, y Carlota lo siguió. Víctor se sobresaltó al ver a las demás personas detrás cambiándose. Tomó su chaqueta y la colocó directamente sobre la cabeza de Carlota, tirando de ella para sacarla de allí. Carlota asomó la cabeza desde dentro de la ropa. La chaqueta grande de Víctor descansaba flojamente sobre sus hombros, cubriéndola casi hasta las piernas. Con el rostro sombrío, Víctor estaba a punto de reprenderla, pero entonces Carlota agarró el borde de su chaqueta y se acercó de golpe. Alzó la cabeza y lo miró con esos ojos suyos llenos de estrellas. Dijo: «Hermano, ¿quieres salir conmigo?». Del tipo que termina en matrimonio. Hasta el día de hoy, Víctor aún podía recordar cómo se sintió en ese momento. El corazón acelerado, todo el cuerpo temblando, con ganas de abrazarla, de besarla. ¿Quién podría rechazar unos ojos tan brillantes? Él respondió: sí. Pensó que podría proteger para siempre la luz en esos ojos, pero al final fue él mismo quien dejó que esos ojos se cubrieran de polvo. Los 3 años de universidad fueron los 3 años más hermosos de toda su vida. Él y Carlota vivían juntos. La casa no era grande, pero era cálida. Cada mañana, Carlota le preparaba el desayuno y luego le daba un beso de buenos días. Sonriendo, le decía: «Novio, trabaja duro. Este hogar queda en tus manos». Cada noche, sin importar lo tarde que fuera, ella siempre se sentaba en el sofá a esperarlo. Siempre lo abrazaba, apoyaba su pequeña cabeza contra su pecho y decía: «Novio, has trabajado mucho». Lo que Carlota le daba a Víctor siempre era un amor desbordante. Pero, ¿qué le daba Víctor a Carlota? Exigencias, reproches, normas. Tal vez porque era 3 años mayor que ella. Desde pequeño siempre había adoptado un papel casi paternal frente a Carlota. Le recordaba que estudiara bien. La presionaba para que se acostara temprano y se levantara pronto. La criticaba por ser demasiado consentida. Una vez, Carlota murmuró: «¿Esto qué es encontrarme un novio? Claramente me encontré un padre». ¿Y qué hizo él en ese momento? Como tantas otras veces, miró a Carlota con advertencia y preguntó: «¿Qué dijiste?». Y cada vez que eso pasaba, Carlota se rendía, se aferraba a su brazo y lo sacudía, diciendo: «El que más amo es a mi novio». El corazón de Víctor tembló. No pudo evitar levantar la mano y darse una bofetada. En esta relación, ni siquiera había sido capaz de encontrar su propio lugar. Era lógico que Carlota ya no lo quisiera. Parecía que nunca le había dado a Carlota verdadera ternura. Tal como Carlota había dicho, parecía que ni siquiera le había sonreído muchas veces. Entonces, durante todos estos años, ¿qué demonios había estado haciendo? Capítulo 15. Extra. Víctor. Víctor recordó su matrimonio con Carlota. Antes de la boda había que ir a probarse el vestido de novia. Carlota le rogó que la acompañara, pero Víctor no pudo sacar tiempo. En ese periodo estaba demasiado ocupado para poder reservar tiempo para la boda. Había comprimido todo su trabajo en esos días. Carlota se sintió decepcionada, pero no lo culpó. Se probó muchos vestidos de novia. Fue tomando fotos una tras otra y se las envió a Víctor. Le preguntó: «¿Cuál se ve mejor?». Carlota con vestido de novia era hermosa, tan hermosa que parecía irreal, hermosa como un ángel, tan hermosa que Víctor quiso esconderla, tanto así que incluso en plena reunión se quedó distraído por un momento. Al final eligió un vestido relativamente conservador y luego guardó todas las fotos, una por una. Carlota no lo culpó, comprendía lo ocupado que estaba. Eso hizo que la inquietud que Víctor llevaba en el corazón se relajara un poco. Dicen que los niños que lloran reciben dulces. Carlota nunca lloraba, nunca se quejaba, y por eso Víctor la ignoró. Ignoró que su Carlota también necesitaba compañía. El día de la boda estaba muy nervioso, más nervioso que la primera vez que fue a negociar un negocio con otros. Por los nervios, tuvo el rostro tenso durante toda la ceremonia. También escuchó lo que decían esas personas. Dudaban de que él, el novio, se estuviera casando obligado. Víctor lo despreció con una risa fría. Esa era la chica con la que había soñado casarse. Pensó que Carlota estaría tan segura como él, pero no imaginó que aquellas palabras llegarían a herirla. Si el tiempo pudiera retroceder, sin duda habría irrumpido en el camerino. La habría estrechado entre sus brazos y la habría besado profundamente. Les habría dicho a todos que esa era la mujer a la que amaba hasta los huesos. Pero en este mundo no existen los sí. Lo perdido se pierde para siempre. Carlota le había dado una certeza absoluta, y lo que él le dio a Carlota fue duda e inseguridad. Se lo merecía. No se dio cuenta de lo diferente que era su trato hacia Elisa, e incluso por eso lastimó a Carlota. Lo admitía, se había equivocado, pero no admitía que le gustara Elisa. Sin embargo, era innegable que dentro de su matrimonio,
Su atención se había desviado por culpa de otra persona. Después de despedir a Elisa, ella fue a buscarlo. Llorando, dijo, «Víctor, ¿por qué me tratas así? Está claro que tú sientes algo por mí». Víctor replicó, «¿Crees que siento algo por ti?». Elisa asintió con firmeza. «Lo siento, eres especial conmigo». «Lo sé, definitivamente te gusto, Víctor. Estemos juntos». «Sí, ahora ya te has divorciado. Ya no hay obstáculos entre nosotros. Podemos estar bien juntos». El corazón de Víctor dolía, un dolor denso, continuo. La chica a la que había amado durante más de 20 años ni siquiera se atrevía a estar segura de que él la amara. Y alguien que solo había aparecido en su vida durante medio año se atrevía a decir esas palabras. ¿Qué había hecho él? ¿Hasta qué punto había herido a Carlota? «Elisa, no me gustas. Antes no, ahora no, y en el futuro mucho menos. Si hice algo que te llevó a tener esa impresión, te pido disculpas. Pero si vuelves a aparecer delante de mí o de Carlota, no seré amable contigo». El tono de Víctor era gélido. Se dio la vuelta y se fue. Detrás de él, Elisa tenía el rostro pálido, tambaleándose, con amargura. Dijo, «Víctor, ¿crees que eres muy noble? ¿Crees que no tienes culpa? Si no te gustaba, no deberías haberme enviado señales de que podía acercarme. Fuiste tú quien me dejó acercarme, y ahora dices que todo fue imaginación mía. ¿Con qué derecho? Ahora simplemente te das la vuelta y dices que no hiciste nada». «Víctor, eres un cabrón igual que todos los demás hombres». Víctor estaba exhausto, en cuerpo y alma, y más perdido que nunca. Resultó que Víctor no era nada especial. Resultó que los sentimientos que él creía tan profundos no eran gran cosa. El divorcio finalmente no pudo ocultarse a los padres de ambos. Ese día fue golpeado sin piedad por el padre de Carlota. No devolvió el golpe. Sabía que era algo que merecía. Muy pronto, el asunto llegó a oídos de sus propios padres. Lo llamaron de regreso a casa. Su padre negó con la cabeza, decepcionado. Había sido el orgullo de sus padres toda la vida. Era la primera vez que veía a su padre mostrarle una expresión así, y Víctor casi no podía respirar. Su madre suspiró, trajo el botiquín y comenzó a curarle las heridas. Guardó silencio durante un largo rato. Al final, volvió a suspirar y preguntó, «¿Duele?». El cuerpo de Víctor tembló. Abrió la boca queriendo decir algo, pero al final solo escapó de sus labios un sollozo ahogado. Víctor, que siempre había fingido calma, serenidad y autocontrol, finalmente no pudo sostenerse más. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. Se llevó la mano al pecho, a ese corazón que parecía haberse vaciado a la mitad. «Mamá, me duele mucho». Capítulo 16. Carlota dio a luz por parto natural a un niño el día 15 del 12º mes lunar. Estaba arrugado, todo encogido, nada bonito. Carlota negó con la cabeza y suspiró. «¿Cómo puede ser tan feo?». Mary le tapó la boca de inmediato. «¿Qué tonterías estás diciendo?». «Exacto, nuestro querido nietecito es guapísimo». Pablo sonreía con la cara llena de arrugas. Aquella expresión tan engreída le resultó bastante ofensiva a la vista de Carlota. Carlota miró hacia afuera. «¿Qué pasa?», preguntó Mary. Carlota negó con la cabeza. «Nada, quizá parece que vi mal». Le había parecido ver a Víctor, pero seguramente estaba equivocada. Ese día no era su fecha prevista de parto. Había empezado con contracciones de repente y el conductor de la casa la había llevado al hospital. Mary y Pablo llegaron solo después de que ella ya había entrado en la sala de partos. Además, con los prejuicios que Mary y Pablo tenían contra Víctor, era imposible que lo hubieran avisado, así que debía de haber sido una ilusión. Fuera de la habitación, Víctor estaba de pie, apoyado contra la pared, al escuchar las risas y la alegría que venían del interior. La comisura de sus labios no pudo evitar elevarse. Dentro estaba la mujer que más amaba y el niño que llevaba mezclada la sangre y los huesos de ambos. Mientras ellos estuvieran a salvo, todo estaba bien. Capítulo 17. La situación reciente de Elisa no era nada buena. Eso fue algo que Carlota escuchó de boca de Selena. Selena parecía sentir un entusiasmo especial por ver a Elisa hacer el ridículo. Carlota pensó, ¿será esta la ética profesional de una villana secundaria malvada? Selena contó que Elisa ya había cambiado 5 trabajos, y que en ninguno había durado más de 3 meses. Ni siquiera había llegado a pasar el periodo de prueba antes de que la despidieran, cuando todavía estaba en nuestra empresa. Elisa ya no era precisamente alguien seria y cuidadosa en el trabajo. Le pedías que preparara una taza de café y acababa derramándosela a alguien encima. Le pedías que imprimiera unos documentos y mezclaba las páginas del principio con las del final. O se caía sola en terreno plano o se estrellaba contra los brazos de alguien. Y todo el día estaba con esa carita lastimera pidiendo perdón. Lo peor es que los hombres de nuestra empresa se tragaban todo eso. Podían tolerar todos sus errores y encima sonreían como idiotas, pensando que era adorable.
Ahora ya no. Al salir de nuestra empresa, perdió ese trato especial. Escuché que en su trabajo anterior lo perdió porque le volcó una taza de café encima a un cliente y el traje del tipo era de alta costura. Con solo mojarse quedó arruinado. Por eso ahora carga con una deuda de más de 100,000. Dicho esto, Selena chasqueó la lengua. Dime, ¿por qué solo los hombres de nuestra empresa se tragaban ese cuento? ¿Será que todos estaban especialmente ciegos? ¿Ciegos en manada? Carlota lo entendió al instante. Tal vez sea porque se le cayó la corona. Selena parpadeó. No bajes la cabeza. ¿Qué se te cae la corona? Carlota se quedó sin palabras. Concéntrate en lo tuyo. ¿Para qué estar pendiente de ella todo el tiempo? Selena asintió una y otra vez. No la voy a mirar más. No la voy a mirar más. La última vez que la vi en una cafetería, de repente me di cuenta de que tenía la piel apagada, sin nada de brillo. Qué raro. ¿Por qué antes yo envidiaba tanto que tuviera la piel bonita? Carlota arqueó una ceja. ¿Quién sabe? Al final, lo importante es vivir bien nuestra propia vida y no desperdiciarnos por nadie.